Puede escuchar Ataque 77 con este tema amigo. Recibimos a un amigo, Daniel Berretoni. ¿Cómo te va, Daniel? Bien, Jorge, bien, bien. Menos mal que no tenemos humo sobre el agua. ¿Eh? No lo escuchamos. No, menos mal, menos mal. Ya le habíamos empezado a hacer algo a Lautaro, digamos, hacerle una piquete, algo para que no. Así Pero que bueno. trae humos, bombas de humo. No, la idea, sí, básicamente, porque generalmente la columna la compartimos aquí con la audiencia y con vos, tiene que ver con lo que mucha gente está haciendo en la ciudad. Sí. Pero esta semana, bueno, anduvimos poco por la ciudad, pero hay cosas que desde el gobierno, realmente este gobierno hace cosas como para que nosotros dejemos de pensar cómo pagamos los servicios, cómo pagamos mensualmente agua, cómo pagamos cuotificadamente energía eléctrica y cómo se paga el gas, cómo podemos llegar a fin de mes. Entonces, 2x3 aparecen cosas que son terribles. Y por dos motivos, por ahí, por lo que estamos viviendo, no le damos importancia, o por ahí nos paraliza y le prestamos atención. Y normalizamos muchas cuestiones. Claro, mirá que bien no le damos pelota. Pero por ahí tiran estos globos de ensayo, bombas de humo, como por ejemplo la cuestión del servicio urbano, el servicio obligatorio, el servicio militar encubierto que tiraron, y que por supuesto es una vergüenza. Nosotros le recordamos a la audiencia que el servicio militar es voluntario en este momento y que en su momento el servicio militar durante el gobierno peronista liberal de Menem y Cavallo se derogó después del asesinato, del crimen del soldado Carrasco. Me acuerdo. Ellos dicen que en este momento no va a ser así, sino que nos van a enseñar urbanidad y convivencia democrática la gendarmería. Entonces, ¿puede la gendarmería enseñar esos valores? Creo que no. No. No, porque el zapatero es tu zapato. Gendarmería, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cuidar la frontera, cuidar que no pase el narcotráfico, cuidar que no nos contrabandeen, prevenir todo eso. Tiene mucha tarea. Tiene mucha tarea. Para encargarse de otra más. Claro, exactamente. No es que hay que desaparecer Gendarmería. Las cosas que hace por ahí queda pegado con casos como Maldonado, queda pegado también con otras cosas de represión, fundamentalmente a los trabajadores, a la clase obrera, que eso ya es represión, no es prevención ni nada, y se meten reclamos que son de las clases sociales, se meten en reclamos democráticos. Entonces, por eso la gendarmería haga las cosas de gendarmería y fundamentalmente no reprimir al pueblo, sino a evitar el contrabando, el narcotráfico, trata de personas. Y para la educación, para que le den los valores a los chicos, la escuela. Claro. Más presupuesto a la escuela. Claro, exactamente. Más cargos. Totalmente. Y por supuesto que deje recortar las bibliotecas populares, que le ha sacado, bueno, que por ley lo que corresponde, lo mismo que las radios comunitarias, distintos, porque, entre otras cosas, tiene que garantizar el Estado la pluralidad de voces, de ideas distintas, la libertad de prensa, la tiene que garantizar, y el Estado tiene que sostener a las radios comunitarias, tiene que garantizar su vida en el aire. Lo que vos decís es interesante porque nombraste a las bibliotecas populares, que son espacio para contener a los niní, como dice el gobierno, los que no trabajan ni estudian, claro. Los chicos que no trabajan ni estudian. Claro, y fundamentalmente tiene que ver con que es un Estado, el de Macri, fundamentalmente el Estado Nacional, que hace abandono de lo que le corresponde. Y yo acá abro un paréntesis por lo siguiente. Nosotros estamos hablando de que hay una lucha, cuando se fue el gobierno de Cristina Kirchner, entre otras cosas, dijo que a las provincias de San Luis, Córdoba y Santa Fe se le tenía que reconocer, se le tenía que pagar la deuda que tenía el Estado Nacional con las provinciales. 50.000 millones dice que le debe el Estado Nacional a la provincia de Santa Fe. Pero yo lo que quiero recordar a la audiencia, que el presidente y la familia del presidente le debe al Estado Nacional 70.000 millones de pesos por el tema del correo. Ahora, todos nosotros que nos tenemos que preocupar para que el Estado le devuelva a los santafesinos y al Estado santafesino 50.000 millones de pesos, ¿cómo es que tenemos un presidente que le debe al Estado Nacional 70.000 millones de pesos y nadie se conmueve? ¿Y la justicia? Claro, es cómplice total, es aliada al Poder Ejecutivo y generalmente es enganchada al tren del oficialismo.
la justicia en la República Argentina. Porque la justicia ya dio decretó, bueno, que el gobierno nacional tiene que pagar a la provincia de Santa Fe, pero no cumple, ya pasó por la justicia. Claro. Por la Corte Suprema pasó esa deuda. Exactamente. Y está todo parado ahora, parado en beneficio. Cuando decimos parado, sigue ganando plata el grupo Macri. Y por el otro lado, lo que va más vergonzoso y que tiene que ver, y recordamos esta impunidad que existe sobre el atentado a la AMIA, se cumplieron 25 años, y que lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿a quién le conviene que después de 25 años esté todo parado? Estamos en el país de la nebulosa, en el país de quién fue, quién se hace responsable. Pero esto tiene que ver, nosotros le sirvió al presidente, por presión de Israel y de Estados Unidos, declarar a Hezbollah como una asociación de terroristas. Eso sí sale en todos los medios, claro, y está como agenda en este momento. Claro, y nosotros decimos que repudiamos, yo por lo menos digo que hay que repudiar esta actitud del gobierno nacional. ¿Por qué decimos que hay que repudiarla? Porque primero hay que conseguir las pruebas y condenarlo con las pruebas, diciendo quién fue, cómo fue, dónde fue, por un lado. El Hezbollah, por otro lado, es un partido político, tiene representantes en donde corresponde, tiene diputados, es también tomado como una organización social, y también es una organización armada defendiéndose de los ataques, fundamentalmente. Entonces, esto le sirve también al gobierno ser obediente, marcar obediencia con los grandes capitales, con los intereses económicos que defienden, no los nuestros, sino los intereses de ellos. Israel y Estados Unidos. Claro, y por supuesto nosotros cuando hablamos de estos hechos, este atentado terrorista, que por supuesto lo repudiamos, es una masacre que hicieron, también cotidianamente nos tenemos que acordar lo que hace Israel con los palestinos, con el pueblo palestino, y que nos parece que todos los días nos tendríamos que estar acordando lo que está padeciendo en la Franja de Gaza, cómo no pueden estudiar, le roban la tierra, les destruyen las casas, y son tratados como no de segunda, sino como de quinta, los que han vivido y nacido en ese lugar. Por eso decía esto, ¿no? De tener en cuenta estas cosas que nos tira por ahí el gobierno, como para paralizarnos y olvidarnos de la cuestión cotidiana, de la entrega cotidiana que hace este gobierno con respecto, bueno, ni hablar que se sigue con el modelo extractivo de soja, ni hablar que se sigue con el extractivismo en la cordillera con oro y otros minerales, y por supuesto que la bicicleta financiera continúa, y los servicios cada vez más caros y la ganancia en pocas manos, ¿no? Entonces era un poco esto, y recordar, por supuesto, a los caídos en combate, a la dirección del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo, y que tiene esto que ver no solamente con la insurgencia armada de aquel momento, sino que tiene que ver que la ambición del capitalismo y lo sanguinario que es en lo cotidiano este sistema, hace que surjan los Che Guevaras y también los personajes como Santucho. Y no se lo recuerdo únicamente por la cuestión armada, sino como una alternativa al sistema capitalista. Estos días se lo recordó mucho en las redes. En las redes también se lo recordó porque hubo una actividad enfrente del Congreso en Buenos Aires, y también acá en la Casa de la Memoria hubo una actividad en Santiago 2815, hubo una actividad para debatir y hablar sobre estos temas. Es importante porque también tiene que ver con nuestra historia. Sí, historia de aquellos que quieren realmente un cambio real y permanente, ¿no? Por eso es que se lo combate, y se lo combatió y se lo persiguió como en aquel momento. Daniel, te agradezco porque te acercaste en este día, y bueno, nos encontramos el sábado que viene. El viernes. El sábado que viene en la bodeguita, sí. No me dejaste terminar. Bueno. ¿Y el viernes dónde? En Aire Libre, en Contra la Pared. Es un programa que va de lunes a viernes de 21 a 22. Y el viernes aproximadamente 21 a 35. 21 a 38. Ahí salgo 38. Con una columna, con una charla como estamos haciendo acá. Ahí estamos. Gracias, Daniel. Pasó por la bodeguita al medio, Daniel Berretón, y lo despedimos con Hablando de la Libertad, La Renga.
Ahí estamos.